El scouting es la recopilación de información en base a las características, fortalezas y debilidades que pueden ofrecer nuestros rivales. El scouting también nos permite analizar a nuestro propio equipo y ver qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal, para mediante esa visualización de cortes de vídeo que podemos transmitir a nuestros jugadores, ellos vean en qué se equivocan y en qué pueden mejorar. Gracias al scouting, los entrenadores vamos a tener una máxima información de todo aquello que el rival hace y por lo tanto lo podemos realizar de dos formas, mediante un análisis de vídeo o un análisis escrito. El análisis de vídeo no es más que realizar cortes de vídeo de los diferentes momentos del juego y las diferentes acciones a balón parado que ofrece el rival para después juntarlos y hacer una presentación a nuestros jugadores de todos aquellos aspectos más importantes y relevantes del rival. En siguiente lugar, el análisis escrito es aquella plantilla que va a realizar el entrenador donde va a apuntar todos aquellos aspectos más importantes que el rival realiza en los momentos del juego previamente dichos, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, en las transiciones y en acciones a balón parado. Es importante saber que este scouting nos va a beneficiar a los entrenadores con la máxima información posible para después plasmársela a nuestros jugadores. Tenemos que saber qué tipo de poder de retención tienen nuestros jugadores. Si nuestros jugadores al final tienen un poder de retención alto, podremos darle más información de lo que hace el jugador, en este caso del equipo rival, o qué hace el rival en los comportamientos generales, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Si nuestros jugadores tienen un poder de retención bajo, es el momento en el cual nosotros tenemos que seleccionar y tenemos que filtrar la máxima información posible, ¿de acuerdo? En base a que la información tiene que ser clara, concisa y breve. Cuando vemos un partido de fútbol, es importante decir que vamos a ver muchísimos comportamientos que hace el rival, muchísimos, tanto algunos que van a ser más prioritarios que otros, unos los van a repetir más, otros los van a repetir menos. Nuestra misión en este proceso de análisis del rival es intentar coger aquellos comportamientos o patrones que sean más repetitivos posibles para poder filtrarse a nuestros jugadores. Tenemos que ver qué acciones son las que más repite el rival y lo hace con más frecuencia. Con ello sacaremos un máximo análisis propiamente dicho en vídeo, ¿de acuerdo? Para poder transmitírselo a nuestros jugadores y, como hemos dicho, el máximo objetivo es intentar llegar al día de partido y conseguir la victoria. El scouting en el fútbol actual, bajo nuestro punto de vista, tiene una importancia brutal, ya que a día de hoy son más los entrenadores que intentan, mediante una visualización de partidos, del contrario, tanto en vídeo como en directo, extraer la máxima información posible. Nos ayuda muchísimo a los entrenadores el hecho de tener una información visual de lo que va a hacer el rival, ya que mediante la extracción de información seremos capaces de transmitírsela a nuestros jugadores. Es importante también que toda esta información que nosotros hemos conseguido recaptar del rival nos va a beneficiar y nos va a ayudar a poder generar situaciones en los entrenamientos simuladoras a lo que el jugador se va a encontrar el fin de semana. Es importante decir que toda esta información que nosotros le damos al jugador, si no viene contrastada por un aspecto práctico, es decir, por tareas de entrenamiento donde el jugador realice aquello que se va a encontrar el fin de semana, no vamos a poder llegar a conseguir aquello que estamos buscando. Con esta información que tenemos, como hemos dicho, si somos capaces de crear tareas de entrenamiento donde se simulen todos estos contenidos, seremos capaces de que el día de partido el jugador sepa realizar todos aquellos comportamientos que le estamos diciendo de una forma más natural y una forma en la cual la toma de decisión tenga que ser realizar aquello que el jugador haya realizado el día de entrenamiento. ¿Por qué? Porque ya le habremos generado contextos ventajosos al jugador para realizarlo el día de partido. En primer lugar, creo que porque es una forma de intentar que el entrenador consiga recabar la máxima información para conocer al rival. También es importante porque a día de hoy el hecho de conocer cómo juega tu rival y cómo defiende, cómo ataca y cómo realiza las acciones a balón parado nos puede ayudar muchísimo para realizar la planificación de la semana de entrenamiento. En segundo lugar, porque nos permite también visualizar qué errores y qué aciertos realiza nuestro equipo, tanto con balón como sin balón, como en las transiciones o en las acciones de balón parado. Esa información podremos transmitírsela a nuestros jugadores de una forma visual para que ellos se vean y poder ver en qué se equivocan, para poder mejorar y poder crecer como jugadores.
En tercer lugar, hablamos que el fútbol se ha magnificado muchísimo y ahora el ganar va por encima de todo. Por lo tanto, tener más información de lo que te va a hacer el rival nos puede ayudar a conseguir el objetivo de la victoria el fin de semana. Y por último, la importancia que los jugadores sepan qué hacer el día de partido. Mediante esa información que nosotros le damos tanto a nivel visual como a nivel escrito que le podemos plantear al jugador, será importante para saber qué es lo que tiene que realizar en cada una de las demarcaciones que realiza el jugador para sacar el máximo provecho de él y sobre todo sacar la máxima información de lo que está haciendo el rival. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos programas informáticos que nos permiten realizar cortes de vídeo. ¿Qué cortes? Son aquellas secuencias más importantes que nosotros vemos plasmadas en un vídeo y queremos cortarlas para enseñarlas a nuestros jugadores para que vean qué es lo que hace el rival en aquel momento más preciso del juego. También nos permite el hecho de poder realizar cortes de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Los programas informáticos que nos van a dar la posibilidad de poder cortar aquellas secuencias en el cual nosotros queremos enseñarse a nuestro equipo, ya sea propia o del equipo rival. También tenemos programas informáticos que nos permiten el hecho de juntar todos esos cortes que anteriormente hemos realizado de cosas que hacen bien o que hace mal el rival, ¿de acuerdo? Para poder presentárselo de una forma audiovisual para nuestros equipos. También es importante decir que nos permite tener información lo más directa posible el día de partido. Mientras que nuestro scout está analizando el partido, está grabando el partido, nos pueden filtrar de una forma directa programas informáticos para en la charla de la media parte tener aquellos cortes más importantes para poder transmitirse a nuestros jugadores y poder decir qué es en lo que estamos fallando y qué es lo que debemos hacer para poder, en este caso, o empatar el partido o mejorar un aspecto de juego o incluso ganar el partido.